Continuaremos con el capítulo número 46 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama Del temeroso espanto se encierra y ligatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. Entonces este capítulo comienza diciendo que Don Quijote estaba súper envuelto en los pensamientos que le había causado la música de la enamorada doncella Altisidora. Entonces, cuando él se acostó, él no dejaba de pensar en esto y eso lo tenía interrumpido el sueño porque él no podía dormir, solo se revolcaba, pensaba en la música de esta dama. Entonces nos dicen que Don Quijote estaba tan perturbado con esto, tan enredado, pensando en esto, que era como si fueran pulgas que no lo dejaban dormir. Entonces Don Quijote, ¿qué hizo? Él se levantó, se puso sus zapatos, su capa, se puso su mantón de escarlata, se puso una montera de terciopelo verde, se puso todo, su ropa, su armadura, cogió su espada y salió a la antesala, donde precisamente estaba el duque y la duquesa, ya vestidos, y parecía como que lo estaban esperando, pero aunque ellos no sabían nada, Don Quijote se paró así de la nada y llegó a la antesala, donde precisamente estaban ellos. Entonces, cuando Don Quijote iba pasando por una galería, estaba Altisidora y otra doncella, que era una amiga de ella. Entonces, cuando Altisidora vio a Don Quijote, fingió desmayarse, porque como sabemos, ella estaba como muy enredada con Don Quijote. Entonces, ella fingió desmayarse y la amiga pues la recogió. Entonces ella le iba a desabrochar el pecho porque pensaba pues como para socorrerla le iba a desabrochar la camisa, y Don Quijote vio esto y les dijo: yo ya sé a qué proceden estos accidentes. Entonces la amiga respondió: no sé yo de qué, porque ella daba fe de que Altisidora era la doncella más sana de toda la casa. O sea, ella nunca estaba enferma, ella nunca se quejaba, ella era muy sana, ella siempre estaba activa, ella, o sea, no tenía por qué haberse desmayado. Entonces la amiga le dijo que qué mal que hubieran caballeros andantes si eran tan desagradecidos, y le dijo que se fuera, que no volviera, porque si él estaba ahí, la doncella no se iba a levantar nunca. Entonces Don Quijote le respondió que él le pidió a la amiga de Altisidora que le pusieran un laúd en la habitación donde él estaba, que él iba a cuidar a Altisidora pues mientras se le pasaba todo eso en la noche, y decía que en los principios amorosos los desengaños puestos suelen ser remedios calificados. O sea, Don Quijote tenía a la mano todo lo que podía hacer para que la doncella enamorada se sintiera mucho mejor. Y diciendo esto, él se retiró del lugar porque no quería que las otras personas pasaran por ahí y vieran como que él estuvo implicado en el desmayo de esta dama. Entonces, en esto, la desmayada pues volvió. Se levantó así de la nada porque sabemos que ella estaba fingiendo, y le dijo a la amiga que era necesario que pusieran el laúd en la cama de él, pues no en la cama sino en la habitación, que era necesario que pusieran eso ahí porque Don Quijote iba a cantarles, que Don Quijote les iba a dar música y no iba a ser mala si era de él. Entonces todo esto era un plan. Luego ellas dos fueron donde la duquesa a decirle pues lo que Don Quijote les estaba pidiendo, y la duquesa estaba muy alegre, pero como con una risa muy, como les digo, como una risa muy de mala, ¿sí me entienden? Como, o sea, ella tenía algo planeado y nosotros sabemos porque ya en varias ocasiones había pasado estas cosas. Entonces la duquesa vio la oportunidad perfecta para hacerle otra broma a Don Quijote. Entonces lo que hicieron fue seguir con el plan que ellas se habían ingeniado, que era llevarle el laúd a la habitación, ¿cierto? Y pasar la noche con él, esperando a que él comenzara a cantar o a recitar. Entonces esa noche, llegando las 11 horas, Don Quijote encontró una vihuela
en su habitación, pues en el lugar donde él estaba. Entonces él lo que hizo fue cogerla y afinarla, y él escuchó que había gente en el jardín. Entonces ahí fue que la tomó y supo que era como el momento de lanzar al aire ese canto del romance que él tenía preparado. Entonces afinó su voz ronca y ese mismo día le habían compuesto este romance. Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el labrar y el estar siempre ocupada ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y voz de sus alabanzas. Los andantes caballeros y los que en la corte andan, requiébranse con las libres, con las honestas se casan. Hay amores de levante que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, que en el partir se acaban. El amor recién venido, que hoy llegó y se va mañana, las imágenes no deja bien impresas en el alma, pintura sobre pintura, ni se muestra ni señala, y do hay primera belleza, la segunda no hace baza. Dulcinea del Toboso, del alma en la tabla rasa, tengo pintada de modo que es imposible borrarla. La firmeza de los amantes es la parte más parecida, por quien hace amor milagros y sí mismo los levanta. Entonces, cuando Don Quijote terminaba su canto, el duque y la duquesa lo escuchaban, Altisidora lo escuchaba y casi toda la gente del castillo estaba pendiente a lo que estaba pasando porque Don Quijote comenzó a cantar. Entonces, desde encima de un corredor que estaba sobre la reja en la que Don Quijote estaba cantando, descolgaron un cordel donde venían más de 100 cencerros y luego derramaron un gran saco de gatos, que con el ruido de los cencerros y con el maullar de los gatos eso se volvió un descontrol total porque eran 1000 ruidos y ya sabíamos que a Don Quijote todo le parecía que era parte de encantadores. Don Quijote todo pensaba que le pasaba era por encantadores. Entonces en esta parte, cuando los cencerros se soltaron y los gatos también traían cencerros en las colas. Entonces el ruido que ellos hicieron despertaron como en Don Quijote el miedo, como la angustia, como la rabia, de todo. Pero sabíamos que Don Quijote era en parte valiente porque él quería era enfrentarse directamente con lo que le estaba pasando. Pero en esta parte Don Quijote se quedó pasmado, como súper asustado porque no sabía qué estaba pasando, gatos cayéndole encima. Entonces 2 o 3 gatos quedaron en la reja donde él estaba. Entonces, por otra parte, los otros que cayeron parecía que se había desatado el mismo infierno. Imagínense que entraron a la habitación, apagaron las velas, buscaban por dónde salirse, eso lloraban, maullaban, gritaban y eso se volvió súper horrible. Entonces la mayor parte de la gente del castillo solamente miraba y estaba suspensa y admirada porque ellos no sabían qué estaba pasando. Solamente el duque, la duquesa, Altisidora y la otra doncella sabían de lo que ellos mismos habían planeado. Entonces Don Quijote en esta parte se levantó y puso la mano en la espada que traía y comenzó a tirar la espada a través de la reja y a gritar: afuera malignos encantadores, afuera canalla hechiceresca, que yo soy Don Quijote de la Mancha, contra quien no valen ni tienen fuerza sus malas intenciones. Lo que Don Quijote hacía era lo mismo que siempre. Cada que veía un peligro se enfrentaba a él sin pensar qué le podía pasar, como en el caso de los leones en los capítulos anteriores. No le importaba si era un león, si era un gato, si era una persona, si era un gigante. Él solamente se quería enfrentar a él y demostrar que él era mejor que todos esos encantadores. Entonces, los gatos que estaban por ahí con las cuchillas que Don Quijote estaba tirando se asustaron mucho más. Entonces unos se salieron y solamente quedó uno adentro, que estaba tan acosado por la espada de Don Quijote que lo único que hizo fue tirársele en el rostro, como,
por defenderse, él se le tiró en la cara a Don Quijote y comenzó a morderle y a arañarle la nariz. Entonces lo tenía pegado literalmente de la cara. Entonces cuando la duquesa y el duque vieron esto, se asustaron un poco porque pensaron que le iba a hacer daño a Don Quijote. Entonces ellos acudieron a él y se lo iban a quitar. Pero cuando se lo iban a quitar, Don Quijote le dijo al duque que no me la quite nadie, déjenme mano a mano con este demonio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré a entender quién es Don Quijote de la Mancha. Y el gato seguía ahí, cogiéndole la cara, arañándolo, lo tenía ya vuelto nada, mordiéndolo, y seguía pegado a la cara de Don Quijote. Entonces el duque no fue capaz de dejarle el gato ahí pegado, por más que Don Quijote lo decía, porque ya le estaba haciendo mucho daño y podía ser peor, podría llegar a ser algo mucho peor. Entonces el duque se lo quitó, porque mientras ellos más gritaban, el gato más apretaba y más arañaba y más gruñía. Entonces el duque, viendo eso, decidió quitárselo. Entonces luego la misma Altisidora fue la que le tocó curarlo, pues ella se ofreció a curarlo con aceite de aparicio y le puso vendas en la cara por lo herido que estaba, y mientras eso le estaba diciendo con una voz baja, como en secreto, comenzó a decirle que todas esas cosas le pasaban a él por ser tan terco en las cosas que ellos le decían. Entonces ella le dijo que rezara a Dios porque se le olvidara a Sancho azotarse, que ya en capítulos anteriores habíamos leído que Sancho se tenía que dar azotes para liberar a Dulcinea del encantamiento que le habían hecho, para volverla otra vez bonita, ¿cierto? Entonces esa mujer lo que le dijo a Don Quijote fue que ojalá que a Sancho se le olvidara azotarse para que la amada de él, o sea Dulcinea, nunca saliera de ese hechizo que ella tenía. Y así que ni él la disfrutara, ni ella lo disfrutara a él, porque en ese momento la que lo quería a él era Altisidora. O sea, ella era muy egoísta y ella lo que quería era que Dulcinea se quedara encantada porque solamente ella lo podía querer y ella lo podía tener. Pero sabemos que a Don Quijote no le interesaba a ella. Don Quijote amaba a Dulcinea y él, como fuera, tenía que hacer que Sancho se diera los latigazos, se azotara, para que Dulcinea volviera a la normalidad. Entonces Don Quijote no le respondió nada. Don Quijote lo único que hizo fue suspirar y luego se acostó, le agradeció a los duques porque él estaba muy asustado también en ese momento con todo ese montón de gatos, con los encantadores. Entonces él le agradeció porque no lo dejaron solo y porque habían conocido en ese momento la buena intención que los duques tenían de ayudarlo, supuestamente, porque lo que Don Quijote no sabía era que ellos mismos habían provocado esto. Entonces él les agradeció que porque ellos lo habían salvado, bueno, en fin. Entonces, pasado esto, dicen que la aventura que Don Quijote había pasado con los gatos le costó 5 días encerrado y acostado en la cama, porque en serio ese gato lo había dejado súper mal, súper aporreado, súper dañado. Entonces, finalizando este capítulo, nos dicen que vamos a pasar a hablar sobre Sancho Panza, ya que andaba muy solicitado y muy gracioso en su nuevo gobierno. Y así termina el capítulo número 46 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.